Lo que me contó Mario en la terraza del bar cambió todo. Nunca olvidaré ese mediodía en la terraza de Malasaña. Mario, un amigo de la uni al que no veía desde hacía años, me soltó la bomba entre sorbo y sorbo de su caña. Tío, no sabía que tú y Claudia estabais metidos en lo del intercambio. La última fiesta, fue la estrella. Pero yo, que quede claro, no participo en esas cosas. Se me quedó todo el cuerpo frío. No porque no sospechara nada, sino porque acababa de confirmarse lo impensable. Y lo peor, Claudia había dicho que yo también formaba parte de aquello. Ahí lo supe. No solo me traicionaba. Me usaba como coartada. Y eso no lo iba a dejar pasar. No iba a gritarle. No iba a montar escándalos. Iba a hacer algo peor. Iba a desmontar su mundo desde dentro, pieza a pieza. Preparé 3 movimientos. Uno por cada mentira que había construido. Primer golpe, su círculo íntimo. Familia, amigas, ese grupo de yoga con el que compartía valores profundos. Les mostraría quién era realmente. Segundo, su trabajo. Claudia tenía un puestazo en una fundación ética, donde la transparencia era religión. Bastaba con hacerle llegar las contradicciones entre lo que predicaba y lo que practicaba. Tercero, su club de estilo de vida alternativo. Ese donde decían valorar el consentimiento, la sinceridad. Un entorno donde fingió que yo aprobaba todo. Iba a dejar claro que todo era una fachada. Pero para que la caída fuera completa, necesitaba entenderla. No a Claudia, mi mujer. Sino a la mujer en la que se había convertido sin que yo me diera cuenta. Siempre fue carismática. Cautivadora. De esas personas que hacen que todo el mundo se sienta escuchado. Pero con el tiempo noté algo más, una necesidad constante de ser admirada. De ser libre. Me contó que creció en una familia ultra religiosa. Que la educación fue represión y silencio. Que en la universidad, por fin, explotó, feminismo, activismo, autoconocimiento. Yo la admiraba. Me gustaba que no tuviera miedo a reinventarse. Pero ahora veía que esa revolución interior escondía otra cosa, una excusa para no rendir cuentas ante nadie. Ni siquiera ante mí. Las señales estaban. Las noches, de retiro, su móvil siempre boca abajo, los cambios de tema cuando preguntaba por su nueva comunidad. Y yo, como un imbécil, lo justificaba todo con el amor. Quedé de nuevo con Mario. Necesitaba contexto. Saber qué tipo de mundo era ese en el que Claudia brillaba tanto. Él dudó, pero al final habló. Es un grupo cerrado, Dani. Muy serio con los límites. Nada pasa sin acuerdo. Nadie se mete en relaciones ajenas. Le pregunté si Claudia parecía feliz. Asintió, bajando la mirada. Sí. Como si estuviera en su lugar. Volví a casa con un nudo en el estómago. Había una versión de ella que yo no conocía. Una que me excluía, que vivía de espaldas a nosotros. Y todos allí creían que yo estaba conforme. Esa noche, fingí normalidad. No era el momento de estallar. Claudia incluso me propuso salir a cenar. Ella, que últimamente vivía ocupada, de pronto tenía gelauras de recuperar el nosotros. Fuimos a un restaurante italiano nuevo en el centro. Sonreía, reía con mis bromas malas, incluso me cogió la mano. Por un segundo, dudé. Pensé, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si esto se puede arreglar? Pero entonces pasó. El móvil. El segundo. Ese que no sabía que yo había visto. Vibró en su bolso. Ella ni lo miró. Siguió con su ensalada como si nada. Y ahí supe que no era inocencia. Era cálculo. Sabía ocultar, mentir, seguir la función sin pestañear. Pagué. Sonreí. La acompañé a casa. Pero en mi cabeza, la cuenta atrás ya había comenzado. El día que todo empezó a romperse para ella. A las 6 en punto, el primer correo ya estaba enviado. Anónimo. Cifrado. Imposible de rastrear. Asunto, tenéis derecho a saber quién es realmente Claudia. Adjunto, un PDF frío y meticuloso. Capturas de pantalla de sus mensajes en la app Zenno, perfiles en fiestas privadas donde aparecíamos como pareja liberal, reservas de hotel que cuadraban con sus retiros espirituales, y varias fotos que yo nunca había visto, ella en brazos de un desconocido, con un vestido rojo que ni siquiera sabía que tenía, y una sonrisa que no veía en años. Los destinatarios eran seleccionados con bisturí.
Irene, su herm Laura, enfermera, escéptica desde siempre con su feminismo iluminado. Sus padres, gente mayor, religiosa, más distante que amorosa. Laura, Irene y Alba, amigas íntimas desde la facultad, su círculo de confianza. A las 9 ya había movimiento. Claudia dormía profundamente, su móvil cargando en la cocina mientras yo revisaba el buzón de voz desde el portátil. Tenía sincronizado todo. No por venganza. Por claridad. Mensaje de Irene. Voz entre rabia y decepción. Nos has mentido a todos, Claudia. Pero esto es de otro nivel. Y usar a Dani así, me das asco. Su madre nos llamó. Solo la sacó del grupo de WhatsApp familiar. Silencio. Frío. Más cruel que cualquier grito. Al mediodía, Laura colgó una historia en Instagram, fondo negro, letras blancas. Algunas personas usan la honestidad como escudo para ocultar sus traiciones. Claudia, con una taza de café en la mano, frunció el ceño. ¿Te pasa algo raro con la gente hoy? Están como, raros. Puede ser, le dije, removiendo la vena sin mirarla. A lo mejor descubrieron quién eres en realidad. Se rió. Nerviosa. Pensó que era una broma. No respondí. Solo dejé que siguiera fingiendo que todo estaba bien, un poco más. Esa tarde fui a ver a mi herm Laura, Daniela. Ella lo notó al segundo. Tú no estás bien, Dani. ¿Qué ha hecho? Cuando se lo conté todo, quiso ir directa a casa, encararla, soltarle 4 verdades. Pero la detuve. No. Esto no va así. No es venganza emocional. Es justicia fría. Si yo pierdo el control, ella Laura. Daniela me abrazó. No dijo nada más. Pero su mirada lo decía todo. La segunda fase comenzó esa misma noche. Objetivo, su trabajo. Claudia era directora de comunicación en una ONG enfocada en jóvenes vulnerables. Imagen pública impecable, discursos motivacionales, conferencias sobre ética. Perfecta para la galería. Pero también usaba esa posición como coartada. El paquete que envié al Departamento de Recursos Humanos era quirúrgico. Informes de gastos dudosos. Correos donde organizaba encuentros personales durante el horario laboral. Pruebas de que había utilizado fondos de la organización para su doble vida. Sin insultos. Sin dramatismo. Solo hechos. La respuesta llegó en 48 horas. Estamos investigando posibles conflictos éticos. Toda actividad externa queda suspendida. Traducción, eres una bomba de relojería. Y no queremos explotar contigo. Esa noche llegó antes de tiempo. Entró sin decir nada, pálida, ojos huidizos. Algo raro pasa en la oficina. Me han apartado de todo, pero no me dicen por qué. Yo, doblando ropa. Consecuencias. Giró la cabeza, buscándome. Pero mi cara era de piedra. No había reproches. Solo vacío. Faltaba el último golpe. Su refugio. Su santuario. Un club privado, elitista, donde todo giraba en torno al consentimiento, la transparencia y el respeto. Claudia lo veneraba. Allí se sentía importante. Escuchada. Segura. Pero había cometido el mayor pecado para ese mundo, mentir sobre mi consentimiento. Había dicho que yo estaba de acuerdo. Que formaba parte. Que no era necesario que supiera todo. Tenía pantallazos. Archivos. Declaraciones cruzadas. Mensajes directos de Mario. Lo empaqueté todo y lo envié a los moderadores, con una única cita destacada. Antonio no necesita saber todo. En esa comunidad, esa frase era dinamita. Y mientras enviaba ese último mensaje, supe que no había marcha atrás. Pero tampoco pena. Ni rabia. Solo una certeza, la verdad, cuando se revela bien, no necesita gritar. Cuando se dio cuenta de que ya no era bienvenida en ningún sitio. La respuesta del club fue inmediata. No hubo debate. No hubo advertencias. Expulsión permanente. Veto absoluto a cualquier evento, grupo, círculo o actividad relacionada. Su nombre borrado. Su perfil, eliminado. Su estatus de figura referente, reducido a un silencio incómodo. Intentó reaccionar. Escribió correos uno tras otro. Todo ha sido un malentendido. Os puedo explicar. Por favor, solo pido una oportunidad.
Nadie respondió. El lugar que más valoraba, más incluso que nuestro matrimonio, le dio la espalda sin pestañear. Esa noche se quedó sentada en el sofá, el móvil en la mano, mirando la pantalla en negro. No lloraba. No hablaba. Solo, se le notaba vacía. No lo entiendo, susurró, como si hablara sola. Me están cerrando todas las puertas. Apoyado en la pared, brazos cruzados, hablé por primera vez en horas. Porque ya saben la verdad, Claudia. La completa. No la versión editada que vendías. Levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, húmedos. Me miró como si acabara de despertarse de un sueño. ¿Qué hiciste, Antonio? Lo justo. Lo que merecías. Ni más, ni menos. Intentó responder. Su voz tembló. Nunca quise hacerte daño. No me hiciste solo daño, Claudia. Me eliminaste. Me usaste. Convertiste nuestra relación en una mentira útil para tus cuentos de liberación personal. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? No jugaste con la verdad. Jugaste conmigo. Se quedó en silencio. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo un reconocimiento silencioso, todo había terminado. Una Laura después, se fue. Sin dramas. Sin explicaciones. Empacó en silencio, bajo una lluvia fina, metiendo su vida en 3 bultos. Una maleta. Una caja de plástico con sus papeles. Una caja de cartón con la palabra, esenciales, escrita con rotulador azul. Yo observaba desde el pasillo, como un espectador viendo marcharse a alguien que ya no reconocía. Durante 7 años fue mi presente y mi futuro. Ahora era solo una figura borrosa alejándose. Cuando encendió el coche y se perdió por la calle mojada, no sentí alegría. Ni alivio. Ni pena. Solo un tipo de silencio raro, como cuando se apaga una radio que llevaba demasiado tiempo encendida. Días después me llamó Irene. Me ha llamado, dijo sin rodeos. Intentó justificarse. Dice que estaba atrapada en el matrimonio. Que su educación religiosa la asfixiaba. Que ese estilo de vida era su forma de explorar lo que siempre reprimió. Callé. Según ella, añadió Irene, todo era una búsqueda de identidad. Que no quería perderte, que intentó compaginar ambas cosas sin hacer daño. ¿Le crees? No. Porque una cosa es buscarte y otra es usar a alguien como escudo. Lo que hizo no es libertad, Antonio. Es cobardía con disfraz moderno. Colgué con un nudo en el estómago. No por Claudia, sino por todo lo que me había negado a ver. ¿Aquellas excusas eran para Irene? ¿O intentaba convencerse a sí misma? Poco después, Claudia desapareció de redes. Antes de borrar todo, su perfil de Instagram quedó congelado. No subía nada, pero los comentarios seguían llegando, como clavos en la tapa de una tumba digital. No puedo creer en nada de lo que decías. Usaste a tu pareja como si fuera un decorado. Predicabas transparencia, pero vivías en la mentira. Su imagen pública, esa mujer empoderada, espiritual, con discursos de autoaceptación al estilo TEDx y frases motivadoras en los pies de foto, colapsó en cuestión de días. No perdió seguidores. Perdió credibilidad y eso, en su mundo, era lo único que valía algo. En menos de 2 semlauras, la mujer que se creía intocable perdió todo lo que había construido sobre la mentira. Y lo único que hice fue levantar el velo. Cuando ya nadie quería estar cerca de ella. Profesionalmente, a Claudia no la despidieron. Fue peor. La silenciaron. Le quitaron el micrófono, la visibilidad, la presencia. De estar en el escenario pasó a estar en un rincón, gestionando tareas menores, sin peso, sin voz. Un amigo de un amigo escuchó a su nuevo jefe decirlo claro, sin rodeos. Que no aparezca en nada público. No está limpia. No puede representarnos. No fue un despido. Fue una ejecución profesional, sin ruido. Una muerte civil susurrada en una sala de juntas. Los que antes la adoraban en el club de estilo de vida, esos que la llamaban diosa, flor salvaje, inspiración, desaparecieron como si nunca hubieran estado. Algunos la bloquearon. Otros, más elegantes, salieron discretamente de los grupos que ella dirigía. Silencio absoluto. Y en ese mundo, el silencio es condena. Una mujer llamada Andrea le envió un mensaje que no necesitaba explicación. Mentiste sobre tu pareja. Eso no es ético. No eres segura.
Ese mensaje se convirtió en marca indeleble. En ese entorno, donde todo gira en torno a la confianza, Claudia dejó de ser persona. Se convirtió en advertencia. Su plan B, ese colchón de admiradores, seguidores, aliados, se evaporó. Nadie saltó a defenderla. Solo quedó ella, rodeada de los restos de una historia que escribió sola. Yo, mientras tanto, seguí con mi vida. Sin ruido. Sin escándalos. Solo reconstrucción. Me quedé con la casa. Con mi trabajo. Con algo que no tenía hace tiempo, paz. La empresa de logística donde trabajaba, aburrida para muchos, era justo lo que necesitaba. Rutinas claras. Gente directa. Nada de teatros. Empecé terapia con la doctora Julia. Una mujer serena, con una manera de mirar que desarmaba sin humillar. En la primera sesión, tras escucharme durante 40 minutos, solo me dijo: no solo perdiste una pareja. Gelauraste claridad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Y esa frase me la quedé. Porque tenía razón. Volví a quedar con mis colegas de la uni. Nos reímos, bebimos. Recuperé amistades que Claudia había dejado en segundo plano. Volví a hacer senderismo. No por deporte, sino por el silencio. Por el simple placer de andar y notar que mi mente ya no giraba en círculos. Empecé a escribir. Nada poético. Solo, lo que sentía. La rabia no se fue de golpe, pero al menos ahora no me tragaba. Dormía solo, sí. Pero dormía bien. Sin despertarme con el zumbido de un teléfono escondido. Sin fingir que no sabía. Irene, su Laura, me llamó meses después. Me dijo que Claudia había cogido un trabajo en un call center. Mal pagado. Sin futuro. Que había intentado empezar terapia, pero lo dejó pronto. Decía que era demasiado directa. Que no le gustaba sentirse culpable, me contó Irene, con resignación. No dije nada. No me alegraba. Pero tampoco lo cargaba. Su historia ya no era mi responsabilidad. Después de años sosteniéndola en cada reinvención, cada crisis, cada discurso, ahora me tocaba sostenerme a mí. Y lo estaba haciendo. El cierre llegó una tarde cualquiera. Supermercado del barrio. Pasillo de conservas. La vi primero. Vestida sin pensar, moño rápido, mirada al suelo. Se laurasta con lo justo, pasta, pan, alubias. No era la Claudia de las redes, de los eventos, de las frases tipo TED Talk. Era otra. Me vio. Se quedó quieta. Antonio, dijo. Su voz sonaba pequeña. ¿Podemos hablar? No le debía nada. Pero algo dentro dijo que sí. Por cerrar. Por entender. Por acabar el capítulo. Nos sentamos en la cafetería del súper. Café de máquina, sillas incómodas, compradores murmurando de fondo. Frente a mí, la mujer que durante años creí conocer. Ahora apagada. Sin brillo. Y por primera vez, en paz, la escuché sin miedo. Sin dolor. Solo con distancia. La historia seguía. Pero ya no era nuestra. La última conversación. El final de su historia en la mía. Lo admitió todo. Sentados en esa cafetería de supermercado, rodeados de bandejas de aluminio y café mediocre, Claudia soltó la verdad como si lo hubiera practicado 1000 veces sin atreverse a decirla nunca. Todo empezó con una fiesta. Una amiga me invitó. Solo era curiosidad. Liberación, lo llamaban. Me sentí viva por primera vez en años, murmuró, con los ojos fijos en el vaso de papel. Después no pude parar. Era mi vía de escape. De mi familia. De nosotros. De mí. Yo la escuché sin decir nada. Hasta que dijo la frase. No te lo conté porque sabía que te irías. Pensé que podía mantenerlo separado. Que podía protegerte, sin perder nada. Apoyé los codos en la mesa. Mi voz salió baja, controlada, pero afilada. Protegerme. Me usaste, Claudia. Me convertiste en el decorado de una mentira. No me protegiste. Me borraste. No discutió. Solo asintió, destrozando la servilleta entre los dedos. Lo sé. Lo siento. Estoy intentando entender por qué hice esto. Estoy intentando cambiar. No le creí. No porque mintiera ahora, sino porque el daño ya estaba hecho.
Porque ya no se trataba de explicar el pasado. Se trataba de aceptar que no podía devolvérmelo. No la perdoné. Porque el perdón no es algo que se regale a quien no ha cargado su responsabilidad. Pero tampoco odiaba. Le deseé suerte. No por generosidad, sino por fin. Porque no quería seguir arrastrando su historia. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y salí. Las luces frías del supermercado, duras pero honestas, alumbraban un camino que ahora caminaba solo, sin mirar atrás. A veces me acuerdo de los inicios. De Claudia bailando jazz en la cocina, riéndose mientras intentaba arrastrarme a mover los pies. De sus ojos brillando cuando hablábamos de comprar una casa o de adoptar un perro. Ahora parecen otra vida. Como postales de un sitio que ya no existe. La doctora Julia me lo explicó una vez, sin dramatismos. El amor no te hace responsable de las heridas de otros. Tú confiaste. Y confiar no es debilidad. Es fuerza, incluso cuando no te la devuelven. Esas palabras se me quedaron. Me ayudaron a recordar que seguir creyendo en la gente no era una locura. Que mi capacidad de amar no se fue con Claudia. Mario me escribió en Lauras después. Habían hecho cambios en su comunidad tras la expulsión de Claudia. Nuevos protocolos, más verificación, más control. Tu caso nos sacudió, me dijo mientras tomábamos una caña en Lavapiés. Algunos la ven como víctima de sí misma. Otros como una manipuladora. Pero nadie la defiende ya. Supe entonces que las ondas del engaño habían llegado más lejos de lo que yo imaginaba. Que su historia ya era leyenda en ese mundo. Una advertencia. No me alegré. Pero al menos, su mentira ya no era invisible. Daniela, como siempre, seguía a mi lado. No eres solo, el tipo al que le mintieron, me soltó una noche, entre pizza y series. Eres el que se reconstruyó. El que volvió a levantarse. Asentí. No porque quisiera creerlo. Porque por fin empezaba a hacerlo. Me apunté a un grupo de senderismo de Madrid. Sin expectativas. Allí conocí a Manuel, un tipo que compartía mi afición por los chistes malos y el campo. Los sábados los pasábamos entre rutas, bocatas y risas tontas sobre las cosas que hicimos en los 20. Manuel no sabía nada de Claudia. No lo necesitaba. Porque él conocía al Antonio que existe ahora. No al que ella dejó. La gente piensa que la venganza es fuego. Que arde, que grita, que arrasa. No es así. La verdadera venganza es recuperar tu paz. Es dejar que quien te rompió, se pierda en sus ruinas. Mientras tú construyes algo nuevo. Sin ellos. Sin odio. Sin miedo. Solo tú. Y eso, al final, es justicia suficiente. No la vencí. Solo dejé de seguirla. La verdadera venganza no es un grito. Es el silencio que queda cuando todo el humo se disipa. Cuando ya no hay mentiras, ni máscaras, ni excusas. Solo el culpable y su reflejo. Ese es el mundo de Claudia ahora. Un espejo que no puede evitar. Un pasado que ya no puede maquillar. Una historia que se derrumbó sobre sus propias mentiras. Durante años usó mi nombre como escudo. Le decía a todos que yo sabía, que participaba, que era reservado. Pero no era nada de eso. Era un peón desinformado. Un personaje secundario en una obra que no escribí. Y cuando lo entendí, dejé de llorar lo que perdí. Y empecé a recuperar lo que siempre fue mío. Mi voz. Mi historia. Mi dignidad. El amor no consiste en encubrir a quien te está borrando. Consiste en saber cuándo soltar la pluma. Y empezar a escribir tú mismo. A quienes estén sintiendo ese nudo en el estómago, y ese algo no encaja. Confiad en él. No lo ignoréis. No os dejéis convencer de que sois demasiado inseguros por pedir claridad. No sois tóxicos por querer verdad. Si tenéis que rogar por honestidad, si vuestra intuición os habla cada día, escuchadla. No es paranoia. Es instinto. Y no hace falta estallar, ni vengarse con ruido. La salida real se construye paso a paso, con hechos, con verdad. Recogiendo pruebas. Sin dramas. Sin discursos. Solo realidad. Cuando alguien traiciona tu confianza, cuando usa tu lealtad como excusa para mentir. Lo más devastador que puedes hacer es mostrar la verdad. Y marcharte. Yo nunca le grité a Claudia. Nunca la eché. Nunca forcé a nadie a elegir entre ella o yo. No lo necesitaba.
Solo enseñé lo que era real. Mensajes. Fechas. Fotos. Contradicciones. Y dejé que el resto ocurriera solo. Ahora Claudia camina sola por el mundo que fabricó. Sin máscaras. Sin público. Sin libreto. Y yo, camino en paz. No porque la vencí. Sino porque no dejé que me arrastrara con ella. La casa está más tranquila ahora. Hay habitaciones vacías, sí. Pero son mías. El silencio ya no pesa. Respira conmigo. Los senderos que recorro los fines de Semlaura. Las páginas que lleno en mi diario. Las bromas que comparto con Manuel. Todo eso es mío. Solo mío. ¿Y el futuro? Ese futuro que durante años sentí como una prolongación de sus decisiones. Ahora se abre delante de mí como un camino sin mapas ni cadenas. Por fin, un futuro que también es mío.